Buenas tardes. El Instituto Tribuna Jurídica y el estudio Vega Yapapasca los saluda en esta primera sesión del curso de especialización en teoría del delito. Ante nosotros tenemos al doctor Luis Alberto Bramont Arias, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Autónoma de Barcelona, con estancia en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico en Freiburg, Alemania, y profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. Lo dejamos con la ponencia de el doctor Luis Alberto Bramont Arias Torres. Bien, muy buenas noches con todos y todas. Agradezco en primer lugar al Instituto de Tribuna Jurídica por la invitación a este curso de alta formación referida a la teoría del delito. Y nos han pedido que desarrollemos lo referente a los principios del derecho penal y la acción penal. Bien, este es un tema que en la doctrina penal requeriría bastante tiempo, tan es así que se puede hacer un curso solamente con este tema, un curso a nivel universitario. Nosotros vamos a tratar de indicar los aspectos centrales del tema y dejar también algunas consideraciones críticas en algunas partes de nuestra ponencia. Bien. Comienzo con el tema de estos principios del derecho penal. Habría que tener presente a manera de introducción, como ustedes bien saben, que el derecho penal lo que me establece en términos generales es qué conductas constituyen delito o faltas y cuál sería la sanción aplicable si es que una persona llega a cometer este delito o falta, ¿no? Y desde ese punto de vista, por eso se plantea que el derecho penal es un derecho eminentemente sancionador, ¿no? Porque gira básicamente en torno a establecer en qué casos se puede sancionar a una persona y cuál sería la sanción aplicable. Indudablemente, este es un tema que, de otro lado, se tiene una contrapartida, que es que se le reconoce al Estado la potestad de sancionar a las personas que transgreden este derecho penal. Esa potestad sancionadora que actualmente se reconoce desde el punto de vista penal y a nivel incluso constitucional es lo que se denomina el jus puniendi, es decir, la potestad sancionadora que tiene el Estado ante la transgresión por parte de la persona del ordenamiento jurídico penal. Este jus puniendi, en un inicio, indudablemente irrestricto, sin ningún tipo de limitaciones, pero actualmente los estados democráticos y de derecho le establecen límites a este poder sancionador. Y le establecen límites para que, por un lado, ese poder sancionador del Estado no signifique que pueda en cualquier caso tipificar conductas, sino que para tipificar alguna conducta tiene que respetar algunos principios básicos, que son los que vamos a comentar en un momento, y a su vez también sirve como garantía para las personas, porque las personas en base a estos principios saben que su conducta tiene que adecuarse al ordenamiento jurídico, saben que le tienen que respetar sus derechos fundamentales. Y de ahí que se establezca que este derecho penal, pues básicamente a mi entender son tres principios fundamentales que se establecen en el derecho penal. Indudablemente de cada uno de estos tres principios que vamos a comentar se subdividen a su vez otros principios, pero consideramos que estos tres grandes aspectos que vamos a explicar son los fundamentales.
Comenzamos en primer lugar con el principio de protección de bienes jurídicos. Este principio de protección de bienes jurídicos está previsto en nuestro Código Penal en el artículo 4 del título preliminar, que se le denomina principio de lesividad, o también algunos lo denominan principio de protección de bienes jurídicos. ¿Qué me establece el Código Penal en este artículo 4 del título preliminar? Que para aplicar sanción penal se requiere que la conducta de la persona haya lesionado o haya puesto en riesgo el bien jurídico. Por tanto, todos los delitos protegen bienes jurídicos y solamente se va a poder sancionar penalmente a una persona si se llega a acreditar que su conducta ha lesionado o puesto en riesgo este bien jurídico. Y esto tiene todo un razonamiento detrás que brevemente lo vamos a plantear. Se parte de la idea de que la existencia del derecho penal es básicamente la protección del ciudadano y de la sociedad. Y esto que uno podría decir, oiga, eso es retórico, está recogido expresamente en el título preliminar del Código Penal, cuando en el artículo 1 me señala que este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Es decir, este Código Penal tiene por una finalidad básica proteger a las personas y a la sociedad en general. Ese es el objetivo principal de nuestro Código Penal. Y esa función, por tanto, hay que tenerla presente. ¿Y cómo se logra esa función de protección? Es básicamente, el objetivo va a girar en torno a la prevención de delitos. Lo que se pretende es que no se cometan delitos en el futuro. Para eso el derecho penal tiene diversos instrumentos, ¿no? Y ahí se entran todos los fines de la pena, que básicamente en nuestro ordenamiento jurídico, en el título preliminar y en la Constitución, hace referencia a la fin de la pena de las teorías preventivas generales, positivas o negativas, o la prevención especial, ¿no? Todas dirigidas a que no se vuelvan a cometer delitos. Pero, ¿qué cosa se va a proteger? Es lo que tenemos que nosotros preguntarnos, ¿no? Porque un objetivo es que el Código Penal proteja a la persona y a la sociedad. ¿Y cómo voy a protegerlo? Y ahí entra este principio. Este principio lo que me establece es que el derecho penal solamente tiene que proteger bienes jurídicos. Ese es el objetivo de protección. Por tanto, no se protege en el derecho penal ideologías, no se protege morales, costumbres, grupos sociales, ¿no? El derecho penal protege expresamente bienes jurídicos. De ahí la importancia de este primer límite. Ahora, ¿qué es un bien jurídico? ¿Qué se entiende por un bien jurídico? La doctrina define el bien jurídico como aquel interés abstracto, jurídicamente reconocido, que es esencial para la persona y para su desarrollo en sociedad. Por tanto, es un valor abstracto. Este valor, como puede ser, a manera de ejemplo, la vida, la salud, la libertad, la dignidad, el medio ambiente, la administración pública, ¿no? Todos son bienes jurídicos. Indudablemente, la mayoría de los bienes jurídicos están reconocidos constitucionalmente y por eso normalmente están reconocidos a través de derechos fundamentales que se les reconoce a las personas, ¿no? Pero el concepto, y hay que tenerlo claro, de bien jurídico no es igual al del derecho fundamental. O sea, no todos los bienes jurídicos son derechos fundamentales. Indudablemente los principales son derechos fundamentales y están recogidos en la Constitución. Pero el concepto de bien jurídico es más amplio, ¿no? Y no tiene que tener un reflejo concretamente en la Constitución. Se distinguen en el tema de los bienes jurídicos entre dos grandes grupos, ¿no? Bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos. Los bienes jurídicos individuales son aquellos que se justifican
porque se predican respecto a la persona por su condición de tal. Es decir, esos bienes jurídicos, el titular de esos bienes jurídicos viene a ser concretamente la persona. Pero cuando se dice persona, no hay que entender que este bien jurídico individual está limitado a la persona natural, sino también a la persona jurídica. Nosotros hemos puesto un ejemplo, ¿no? Bien jurídico individual, donde el titular es la persona, viene a ser la vida, la salud, su patrimonio, ¿no? La libertad, son bienes jurídicos individuales. Pero también hay bienes jurídicos individuales de personas jurídicas también. Por ejemplo, el patrimonio de una persona jurídica. Por eso es que cuando se comete un delito, puede ser que se esté afectando, lesionando un bien jurídico de una persona jurídica y que sea considerado un bien jurídico individual. Por ejemplo, el hurto en una empresa, ¿no? El robo a una institución bancaria. Allí se va a plantear que se protege el patrimonio de la persona jurídica. Por tanto, no solamente está el bien jurídico referido a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Pero frente a estos bienes jurídicos individuales que señalamos, son aquellos que el titular del bien jurídico es la persona. Tenemos el otro grupo de bienes jurídicos, que son los bienes jurídicos colectivos. También se le denomina bienes jurídicos universales o supraindividuales, ¿no? Y son aquellos donde el titular del bien jurídico viene a ser la sociedad. Y son aquellos donde son necesarios para el mismo desarrollo de la sociedad, ¿no? Se necesitan para asegurar la vida en comunidad. Y de ahí es que en estos bienes jurídicos colectivos no tengamos un titular específico, sino es la sociedad en general. Por ejemplo, tenemos el medio ambiente, un bien jurídico colectivo, el patrimonio cultural, el sufragio popular, la administración de justicia, ¿no? La salud pública, la tranquilidad pública, vienen a ser bienes jurídicos colectivos. El titular de estos bienes jurídicos no es una persona en concreto, es la sociedad en general. Es importante también tener en cuenta que se diferencia, o hay que hacer la diferencia, entre bien jurídico y objeto material del delito, porque tampoco son conceptos iguales. Ya hemos dicho, el bien jurídico es un valor abstracto, ¿no? Vida, salud, libertad, patrimonio. Mientras que objeto material de un delito es el objeto físico sobre el cual recae la conducta del sujeto activo, de la persona que está ejecutando concretamente el delito, ¿no? Por ejemplo, si una persona agarra y dispara a otra y le causan la muerte, como ustedes saben, estaríamos ante un homicidio. Allí el bien jurídico protegido, ¿no? En ese homicidio, imaginemos que se ha consumado el homicidio, viene a ser la vida humana, porque ese es el bien jurídico que se ha lesionado al causarle la muerte a la persona. Esa vida humana es un valor abstracto, ¿no? Que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál sería en ese ejemplo de homicidio el objeto material? El objeto material viene a ser el cadáver, es decir, sobre lo que ha recaído la conducta del sujeto. Es decir, el cuerpo, hablando técnicamente del sujeto pasivo, ¿no? Indudablemente, si el delito está consumado, va a ser el cadáver. Si quedó en tentativa de homicidio, va a ser el cuerpo del sujeto pasivo, el cuerpo de esa persona, es sobre lo que recayó la conducta. Distinto objeto material es el instrumento que utiliza para cometer el delito, porque eso no es objeto material. En el ejemplo que estamos planteando sería el arma, el revólver, sería el instrumento para llevar a cabo el delito, pero no es el objeto material del delito. Este concepto de bien jurídico tiene una función también de sistematización en nuestro Código Penal. Nuestros diversos delitos están, ¿no?, agrupados tomando como base el bien jurídico protegido, ¿no? Tenemos delitos contra la vida,
y ahí tenemos un capítulo de homicidio y las diversas modalidades, ¿no? Homicidio, parricidio, asesinato, feminicidio, sicariato, ¿no? Homicidio por emoción violenta, homicidio culposo, etcétera, ¿no? Entonces, tomo como base el bien jurídico para agrupar una serie de delitos que protegen ese bien jurídico, ¿no? Tenemos delitos contra el patrimonio, ¿no? Un título denominado en nuestro Código Penal, delitos contra el patrimonio, y ahí tenemos hurto, robo, apropiación, estafa, etcétera, ¿no? Entonces, se agrupan los delitos tomando como base el bien jurídico. Indudablemente, contrario a un censo, por dónde está ubicado el delito, yo puedo deducir cuál es el bien jurídico protegido. Si el delito está ubicado en un determinado título, se entiende, por lo menos desde el punto de vista técnico, que ese es el bien jurídico protegido donde está ubicado, lo cual a su vez es muy criticado y sirve como una manera de criticar a veces la ubicación de algunos delitos en nuestro Código Penal, ¿no? Por ejemplo, nadie discute que un delito de hurto o robo se protege el patrimonio de las personas y por eso tiene que estar en títulos contra el patrimonio. Pero, por ejemplo, tenemos dentro de los delitos contra el patrimonio el delito de extorsión del artículo 200 de nuestro penal. Y ese delito de extorsión genérica, porque este tipo, el artículo 200 tiene infinidad de párrafos, pero el primer párrafo vendría a ser del artículo 200 lo que se denomina la extorsión genérica. A nuestro entender, este primer párrafo denominado extorsión genérica no está protegiendo el bien jurídico, por lo menos principal, no es el patrimonio, sino es la libertad. Y por tanto, uno puede criticar la ubicación del delito de extorsión genérica en nuestro Código Penal, porque está mal ubicado, ¿no? Se ha colocado dentro de los delitos contra el patrimonio cuando debería estar dentro de los delitos contra la libertad. Ese es el bien jurídico fundamental, ¿no? Porque la extorsión genérica no es otra cosa que un delito de coacciones. Las coacciones, como ustedes saben, están en el artículo 151 del Código Penal, que se protege la libertad personal. Una persona, mediante violencia o amenaza, le obliga a otra a realizar una conducta en contra de su voluntad, eso es delito de coacciones. La extorsión genérica es una forma específica de coacciones, porque en la extorsión genérica del artículo 200, primer párrafo, también la conducta consiste en obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, hasta ahí es idéntico que el delito de coacciones, pero la característica de la extorsión es que la finalidad que el sujeto pretende es obtener un beneficio económico, ¿no? Pero el bien jurídico fundamental tan es así que el verbo central del artículo 200 es obligar, ¿no? No es apoderarse, no es sustraer, sino es obligar, y el verbo obligar es uno de los verbos que son fundamentales para acreditar una afectación a la libertad de la persona, ¿no? Por lo tanto, si bien, como hemos dicho, sirve como un criterio de sistematización de los tipos penales, yo también en algunos casos puedo criticar la ubicación de algunos delitos en nuestro Código Penal, ¿no? Es como que el legislador en su momento no tuvo claro o no tenía claro el objeto de protección, es decir, el bien jurídico. A partir de este principio de protección de bienes jurídicos, se derivan de este principio de protección de bienes jurídicos otros principios que son, en primer lugar, el principio de intervención mínima. En este tema del principio de intervención mínima, si bien hemos dicho que está dentro del marco del principio de protección de bienes jurídicos, es que el derecho penal ha de proteger bienes jurídicos y no protege cualquier bien jurídico, sino solamente aquellos bienes jurídicos que son importantes, aquellos bienes jurídicos que son esenciales. Es decir, el derecho penal no debe regular todas las conductas que realizan las personas, sino solo aquellas que están referidas a bienes jurídicos esenciales y fundamentales
para el desarrollo de la persona, ¿no? De ahí el nombre principio de intervención mínima. El derecho penal solamente debe intervenir en aquellos casos que se considere que se afectan bienes jurídicos esenciales importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos delito de bigamia en el artículo 139 del Código Penal, que como ustedes saben, sanciona a la persona que casado que contrae matrimonio. En este delito de bigamia, indudablemente se protege, el bien jurídico protegido es la familia monogámica, ¿no? Y lo que se pretende es que no se afecte este bien jurídico, la familia monogámica, autorizando, permitiendo que personas casadas contraigan matrimonio con otras personas. En estos casos en concreto, por ejemplo, esa conducta de bigamia afecta el matrimonio, a esa familia y afecta al matrimonio. Pero hay otras conductas también que afectan a un matrimonio y que el derecho penal no lo reconoce. Y eso va dentro de la mano del principio de intervención mínima. Por ejemplo, la infidelidad matrimonial. La persona casada que le es infiel y tiene relaciones extramatrimoniales, ¿no? Que es todo el tema de adulterio. Allí también está con esa conducta, la persona que lleva a cabo esa conducta está afectando a su familia, está afectando ese patrimonio. Pero en esos casos, el derecho penal considera que no debe intervenir. Y no porque no se deba solucionar esos casos, sino que esos casos deben solucionarse por otras vías distintas al derecho penal. Por eso se considera más grave el hecho del casado que contrae matrimonio con otra persona, sin haber roto su vínculo matrimonial, que la persona casada que es infiel por tener relaciones extramatrimoniales, ¿no? De ahí la importancia de ese carácter del principio de intervención mínima. La tendencia, también hay que decirlo, que se plantea actualmente en nuestro ordenamiento jurídico penal, y estoy hablando aquí del ordenamiento jurídico penal peruano, es que el principio de intervención mínima no se respeta mucho porque cada vez se crean más delitos y cada vez el derecho penal va ampliando su campo de acción. El otro principio que se deriva del principio de protección de bienes jurídicos es el principio del carácter fragmentario del derecho penal. Este carácter fragmentario parte de que las personas realizan conductas, ¿no? Diversas conductas realizamos en nuestra vida social, ¿no? Y esas conductas, lo que tiene que hacer es el derecho penal, es de las diversas conductas que realizan las personas, escoge un fragmento de esas conductas, ¿no? Y solamente va a regular un determinado grupo de conductas, un fragmento de todas esas conductas que llevan a cabo las personas, ¿no? Y uno de los criterios es básicamente el tema del bien jurídico, aquellas conductas que afecten bienes jurídicos relevantes para el desarrollo de esa persona, la sociedad, es lo que debe regularse en el derecho penal, ¿no? En este caso, eso indudablemente puede generar casos de discusión, ¿no? Es decir, ¿por qué esta conducta sí debe estar regulada en el derecho penal? ¿Por qué esta conducta no debe estar o no debe ser llevada al derecho penal? Pongo como ejemplo lo siguiente. Si una persona, por ejemplo, vende su casa, ¿no? Vende su casa a una persona, a otra, realiza el contrato de compraventa, se estableció que iba a pagar periódicamente el monto del inmueble que ha adquirido, y ese propietario pues paga la cuota inicial, y cuando le pagan la cuota inicial, firma el contrato de compraventa, entrega en ese momento la posesión del bien, ¿no? Y queda que ese pago iba a realizarse pues periódicamente, ¿no? Imaginemos una cantidad mensual que tenía que pagar el comprador, el adquirente del bien. Imaginémonos que
esta persona que ha adquirido el bien paga las dos primeras cuotas, la cuota inicial, y las dos siguientes cuotas, eran 20 cuotas, y solamente pagó el inicial y las dos siguientes cuotas, y luego no paga más. En ese caso, uno va a decir, oiga, se le ha afectado la propiedad a ese vendedor del inmueble, ¿no? Se ha afectado su propiedad porque antes de esta conducta tenía una casa, ahora ya no tiene la casa, y tampoco tiene todo el dinero que le correspondía conforme el acuerdo de voluntades. En el caso en concreto, esa discusión de por qué no le han pagado, no se va a discutir que se le está afectando la propiedad, se le está afectando el patrimonio a esa persona que vendió su casa, pero eso normalmente no se va a llevar al derecho penal, se va a decir es un tema civil de incumplimiento contractual y por tanto esa conducta no entra en el marco del derecho penal. Si bien se reconoce que se ha afectado la propiedad a esa persona, en relación a que perdió su inmueble y no tiene la contrapartida, que es el valor de la venta, pero no se lleva esa conducta al campo del derecho penal, sino se queda en el campo del derecho civil. En cambio, en el mismo caso de la persona que está dentro de su inmueble, ahora vamos a plantear que no vende su inmueble, sino que un par de sujetos a la fuerza se meten a su casa y la sacan a la fuerza, con violencia, la sacan del inmueble a esta señora y a su esposo, a los propietarios del inmueble, y estos invasores se quedan dentro de la casa. En este segundo ejemplo, también se va a decir, se ha afectado la propiedad, se ha afectado el patrimonio de estas personas, pero en este caso, ahí sí se va a decir, oiga, esa conducta sí va al derecho penal, ¿no? Eso es lo que normalmente, como conocen, es el delito de usurpación, ¿no? Normalmente en la modalidad de ojo del artículo 202, inciso segundo del Código Penal. Pero a lo que voy con ambos ejemplos, se han realizado en ambos casos, uno en la compra-venta y en el otro el tema de usurpación, que le han dictado la posesión a esas personas, a los propietarios. En ambos casos, ambas conductas han afectado la propiedad de esa persona, pero ambas conductas no van al derecho penal. Entonces el derecho penal escoge y considera esta conducta de incumplimiento contractual que se vaya a la vía civil. Esta otra conducta sí justifica la intervención del derecho penal. Sí, seguramente en este caso de despojo va a considerar que debe intervenir el derecho penal, seguramente la justificación sería por el empleo de la violencia, ¿no? Ahí alguien podría decir, oiga, pero es que además de la propiedad, aquí al emplear violencia está poniendo o lesionando la integridad física de estas personas, está poniendo en riesgo, incluso podría ser su vida, y entonces ahí se justifica la intervención del derecho penal, ¿no? Pero a eso va este principio de fragmentariedad del derecho penal. El otro principio que también se deriva del principio de protección de bienes jurídicos es el referido al principio del derecho penal como última ratio que se plantea, ¿no? Y tiene una conexión con el principio de protección de bienes jurídicos, ¿no? Este principio del derecho penal como última ratio, es decir, última instancia, se parte de que el derecho penal es una forma de control social, ¿no? El derecho en general es una forma de control social. El control social es que lo que se plantea es que en una sociedad todas las personas estamos controladas, ¿no? Y hay diversas formas de control. Una de las formas de controlar a la sociedad es el derecho. Tal vez la forma de control más formal que existe, ¿no? Es decir, tenemos una serie de normativas que permiten la convivencia, ¿no? Desde el hecho de conducir un vehículo, hay un reglamento de tránsito que uno tiene que regular su conducta conforme lo establece el reglamento de tránsito si va a conducir un vehículo. Entonces a la persona ya le comienzan a regular conductas, ¿no? Ahora estamos en una época pues de este confinamiento por el COVID, ¿no? También en principio, porque por las noticias creo que no se respeta mucho en algunas zonas de nuestro país,
pero se le establecen también reglas a las personas, ¿no? Usted, si es que no puede salir libremente, solamente hay determinadas personas que pueden salir y en determinadas circunstancias. Y usted tiene que tomar ciertas medidas de seguridad, ¿no? Su mascarilla, para trasladarse o adquirir alimentos, etc. Comienzan los reglamentos jurídicos a regular conductas, ¿no? No solamente es el ordenamiento jurídico en sí, que es el formal, por tanto, ahí está el derecho. Hay otra forma de regular conductas, que viene a ser la familia, los amigos, etc. Ahí hay también formas de control, ¿no? Las personas se agrupan de acuerdo a sus intereses y reglas, ¿no? Eso se ve en la universidad, por ejemplo, cuando uno ha estudiado, ¿no? Normalmente hay el grupo de personas que son los estudiosos, ¿no? Otros los vagos, los otros los alcohólicos, ¿no? Los que se van a divertir todos los días. Es decir, las personas se van agrupando y se van estableciendo reglas, ¿no? Dentro de ellas mismas. A lo que iba, el derecho es una forma de control, ¿no? Todo el derecho me va a regular conductas. Si usted hace tal conducta o quiere hacer tal conducta, tiene que realizarlo de esta manera, ¿no? Tiene que actuar conforme a la ley. El derecho penal, y ahí va el nombre del derecho penal en última ratio, debe ser considerado el último control formal. O sea, cuando existe un conflicto, un problema en la sociedad, deberíamos resolverlo primero con otras ramas del ordenamiento jurídico. Y solo en caso de que no se puedan resolver los problemas por las otras ramas del ordenamiento jurídico, en esos casos extremos recién debo recurrir al derecho penal para tratar de controlar o regular ese tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, en el código, vigencia del Código Penal derogado, ¿no? No teníamos en el Código Penal derogado en 1924, no teníamos el delito de conducción en estado de ebriedad. Entonces, si una persona conducía en estado de ebriedad, el ordenamiento jurídico regulaba esa conducta, sí, conforme al reglamento de tránsito. Si lo detenían a la persona conduciendo en estado de ebriedad, le aplicaban una sanción administrativa o una sanción pecuniaria, básicamente. En esos casos, en el año 91, el legislador penal incorpora al Código Penal el artículo 274 del Código Penal, que es el delito de conducción en estado de ebriedad, y lo incorpora como un delito, ¿no? Y me establece en términos generales que se sanciona básicamente la conducta que está prevista, es el conducir en estado de ebriedad. Se entiende por ebriedad si la persona tiene un nivel de alcohol superior a 0.5 gramos litro de alcohol. Allí el razonamiento para incorporar ese 274 en el año 1991 fue, mire, antes del 91, Código Penal del 24, no estaba regulado penalmente, había sanciones administrativas, pero las personas no adecuaban su conducta a esa normativa administrativa, no adecuaban su conducta al reglamento de tránsito, no respetaban esa regla que no se puede conducir en estado de ebriedad. Y entonces en el año 91 el legislador agarró y planteó, y esa fue su justificación para incorporar ese delito, el hecho de que ese problema de conducir en estado de ebriedad está causando una serie de daños a la sociedad, a la convivencia. Entonces hay que incorporar el delito, ¿no? Entonces, como última instancia, ya que las normas administrativas no pueden regular este tipo de conductas, bueno, en ese caso extremo, tengo que recurrir al derecho penal como última instancia para tratar de solucionar ese conflicto. Ese es el principio de última ratio, ¿no? Otra cuestión es que uno tendría que plantearse la pregunta, y ustedes se la pueden hacer, si el hecho de que se ha incorporado en el año 91 esa conducta en nuestro Código Penal, en el tipo penal del 274, ya llevó a que se respete esa conducta. Es decir, que las personas, los conductores, ya no conduzcan en estado de ebriedad. ¿Ha cumplido su finalidad? Esa es la otra pregunta que uno tendría que hacerse en la realidad. Y
particularmente nuestra opinión es que, si bien el derecho penal es última ratio y el planteamiento teórico es que yo recurro al derecho penal para regular conductas, para evitar que esas conductas se lleven a cabo posteriormente, en este caso de conducción en estado de ebriedad, ¿no? La práctica nos demuestra pues que igual siguen habiendo personas que conducen vehículos en estado de ebriedad. Entonces no cumple necesariamente su finalidad. Sí hay el razonamiento teórico, para eso se incorpora al Código Penal, pero actualmente pues no ha podido solucionar. Claro, ahí el legislador tiene otras modalidades, el legislador nacional, porque en esos casos, por ejemplo, lo que hace es comenzar a pagar las penas, ¿no? Es decir, primero cuando se incorporó ese delito a nuestro Código Penal no tenía pena privativa de libertad. Como no lo respetaban ese tipo penal, incorporaron pena privativa de libertad para la conducción en estado de ebriedad. Y ahora seguramente si comienzan a elevarse el nivel de accidentes de tránsito por conducción en estado de ebriedad, puede hacer que se dé una modificación en cuanto a sanción del 274 del Código Penal y se aumente la pena, ¿no? Por decir que puedan poner 10 años de pena privativa de libertad si usted conduce en estado de ebriedad. Es decir, se recurre al derecho penal para tratar de solucionar conductas, que las personas respeten conductas. La cuestión es que eso en la práctica normalmente no se cumple. Entonces, esa es una de las críticas también que se plantean dentro del marco del derecho penal. Bien, eso entonces en relación al primer principio, ¿no? Hemos dicho que vamos a explicar 3 principios, que es el principio de protección de bienes jurídicos. Un segundo principio, que en materia de derecho penal es el que normalmente siempre fluye en primer lugar, es el principio de legalidad, ¿no? Este principio de legalidad es un principio indudablemente fundamental actualmente, que limita por un lado al Estado, ¿no? El principio de legalidad, porque solamente va a poder aplicar una sanción penal si es que la conducta de esa persona está prevista en la ley penal, principio de legalidad, y solamente el Estado va a poder aplicar la sanción que está prevista en la ley penal, ¿no? O sea, este principio de legalidad hay que tener presente que no solamente me dice qué conductas constituyen delitos o faltas, sino también el principio de legalidad va a la sanción penal. Me establece qué tipo de sanción penal le voy a aplicar a esa persona que está cometiendo el delito o falta. Y eso lo limita, ¿no? Y todo esto parte de la expresión latina, ¿no? Que seguramente todos conocen, que es el nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley, y nulla pena sine lege, no hay pena sin ley. O sea, va en los dos sentidos, ¿no? Solamente voy a sancionar penalmente aquellas conductas que están expresamente previstas en la ley y, a su vez, que en la sanción que se establece expresamente en la ley. Esto genera, por un lado, límites al Estado, pero también le establece este principio de legalidad garantías a las personas. Y se plantean las siguientes garantías, ¿no? Una primera garantía que se plantea, derivada del principio de legalidad, es lo que se denomina la garantía criminal. Y la garantía criminal es que solamente delito aquella conducta prevista en la ley penal, ¿no? No puede considerarse delito aquellas conductas que no están expresamente en la ley penal. Y esto tiene un reconocimiento expreso en nuestro Código Penal, en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Ahí se regula esta garantía criminal, ¿no? Y también se tiene una segunda garantía, que es la garantía penal, que también hemos dicho, que es que solo se va a aplicar aquellas sanciones que expresamente están previstas en la ley. No se pueden aplicar otras sanciones. Por ejemplo, una persona comete un homicidio simple del artículo 106 que establece el que mata a otro.
conforme el artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Bien, si una persona comete un homicidio, la pena que corresponde, como acabamos de indicar, es pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Claro, actualmente hay criterios porque ahí se dividen tercios y se establece atenuantes y agravantes y en base a eso se precisa de manera concreta la pena. Pero, por ejemplo, un juez no puede aplicar en un homicidio una pena de multa, ¿no? La pena de multa está prevista, los días multa en nuestro Código Penal, pero para ese delito de homicidio no hay días multa. Entonces, no puede aplicar la sanción que quiera. Eso transgrede esta garantía penal. Usted, pues, tiene que aplicar la pena que está prevista en la ley penal. No puede aplicar la pena que usted considere. En un homicidio del 106, una persona ha matado a otra, no se le puede aplicar cadena perpetua. Oiga, la cadena perpetua está regulada en el ordenamiento jurídico penal peruano, sí, pero principio de legalidad, hay que aplicar la pena que está establecida para ese delito. No se pueden aplicar otro tipo de sanción. Por supuesto, estamos poniendo ejemplos de otras sanciones que están en el ordenamiento penal. Pero claro, puede haber casos que en la práctica se aplican otras sanciones que no están ni en el ordenamiento penal, ¿no? Hay lugares, comunidades que a una persona le encuentran robando, ¿no? Un par de gallinas, lo detienen, matan a un poste y le comienzan a apedrear. ¿Por qué le apedrean a esa persona? Porque ha cometido un delito, se ha llevado 2 gallinas, perfecto. Oiga, ¿se está respetando la garantía penal? Es decir, ¿se está aplicando la sanción que corresponde conforme al Código Penal para un caso de hurto? No, no se está aplicando. Eso es una transgresión al principio de legalidad el que se aplique sanciones. Y no estamos en este ejemplo discutiendo que ha cometido un delito, sino estamos indicando que cuando uno comete un delito no puedo aplicar cualquier tipo de sanción, sino aquella sanción expresamente prevista en la ley penal, ¿no? Entonces tenemos la garantía criminal, la garantía penal, la otra garantía es la garantía jurisdiccional, ¿no? Que hace referencia a que esta sanción penal por el delito cometido, o sea, habiéndose acreditado la garantía criminal, que su conducta es delito, la garantía penal, que es la sanción que corresponde, hay una garantía jurisdiccional que es la que corresponde a nuestros jueces penales, ¿no? Donde para aplicar la sanción penal tiene que seguirse un procedimiento establecido en la ley. No pueden realizar cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Sino el procedimiento que establece la ley, que es el Código Procesal Penal. Y en el Código Procesal Penal se establecen unos lineamientos de protección a las personas, principios que deben respetarse, ¿no? Básicamente que giran en torno al debido proceso. Y esa garantía, ¿no? Es la garantía jurisdiccional, ¿no? Es decir, cada persona requiere un proceso con las garantías que le da este proceso a esta persona, respetando sus derechos, y al final recién se puede determinar cuál es la sanción aplicable. Por eso en el ejemplo que poníamos, que una persona está robando un par de gallinas, lo detienen, y sin entrar a un proceso, lo atan y comienzan a apedrear, nadie va a discutir que ha cometido un delito de robo, porque lo han detenido infraganti a esa persona robando, que merece una sanción, sí, pero ahí está afectándose la garantía penal, porque no le están aplicando la sanción que corresponde, y también esta garantía jurisdiccional, porque solamente se le puede aplicar la sanción si es que ha sido sometido a un proceso con todas las garantías, ¿no? Ese es un límite también, y vuelvo a repetir, es una garantía para la persona, porque la persona sabe que solamente va a poderse aplicarle una sanción si es que se sigue lo que establece el Código Procesal Penal para el caso en concreto. Y la última garantía que se establece es la garantía de ejecución. Esta garantía de ejecución es que una vez que ya se impuso la pena prevista en la ley penal, se tiene que cumplir esa pena en base a lo que establece la ley. Es decir, cada pena tiene una forma de aplicación de esa pena,
¿no? Y eso está en el Código de Ejecución Penal y en el reglamento del Código de Ejecución Penal, ¿no? Y no solamente allí se contempla la forma en que se va a cumplir las sanciones, sino también los beneficios que podría obtener las personas, ¿no? Supuestamente eran los delitos, pero ahora están restringiendo esos beneficios penitenciarios para algunos tipos penales, pero ahí también, dentro de esta garantía de ejecución, están estos principios que le establecen reglas a las personas, ¿no? Para que se cumpla adecuadamente la sanción penal. Esas son las garantías que se derivan concretamente de este principio de legalidad. Y este principio de legalidad gira en torno todo, como estamos indicando, a la ley, ¿no? La ley es la que me establece qué conducta es delito, cuál es la sanción aplicable, ¿no? Cuál es el procedimiento que tiene que seguirse para determinar si la persona es culpable o responsable de un delito y cómo, si es que se acredita su responsabilidad, cómo se va a cumplir la sanción. O sea, hay una garantía del principio de legalidad que está enmarcado concretamente en todas estas fases. Pero esta ley, y voy a la parte sustantiva, esta ley penal que me establece qué conductas es delito, se gira en torno, mejor dicho, a tres características que siempre hay que tener presente, ¿no? Dentro del marco de la ley penal. Se plantea, en primer lugar, que la ley penal tiene que ser previa, la ley previa. ¿A qué hace referencia? Que solamente se va a aplicar a aquella ley penal que está vigente en el momento en que se cometió los hechos, ¿no? Ese es el principio general, que ese principio general se denomina principio de irretroactividad de la ley penal. Se aplica la ley vigente en el momento en que se cometió la conducta delictiva. A partir de ese momento, ¿qué está vigente en ese momento? Esa es la ley concretamente aplicable, principio de irretroactividad de la ley penal, ¿no? Por eso que la regla general es que no se permite la retroactividad de la ley penal, es decir, yo no puedo aplicar la ley penal, la regla rige desde el momento de su publicación hacia adelante, ¿no? Pero en materia penal, y actualmente solo en materia penal, porque antes era también en materia laboral y tributaria, pero ahora solamente en materia penal, se permite la retroactividad de la ley penal, es decir, que una ley penal se aplique a hechos anteriores a su vigencia, siempre y cuando establece nuestra Constitución y también el Código Penal, siempre y cuando sea más favorable al reo, se dice. Porque el tema del principio de favorabilidad ya ha llegado concretamente a esta característica de la ley, pero esa es la excepción concretamente a la ley penal, ¿no? La ley penal, por tanto, al decirse que es previa, solamente se aplica esa ley desde el momento de su vigencia hacia adelante, ¿no? Y es lógico porque se parte del entendimiento de que si yo promulgo una ley penal y las personas conocen esa ley, deben adecuar su conducta a respetar lo que establece la ley penal. Si ya me dicen que esa conducta es delito y usted es un ser racional, la lógica lleva a concluir que usted ya va a respetar ese tipo de conductas, no la va a hacer, porque eso va a traer una consecuencia negativa. Bien, esa es una primera característica de la ley penal que tiene que ser previa. La otra característica de la ley penal es que tiene que ser estricta, se plantea. ¿Estricta en qué sentido? Que el legislador en materia penal debe precisar de la manera más clara qué conducta es la que va a sancionarse, ¿no? Y esta ley tiene que ser estricta porque si se utilizan términos ambiguos, puede generar una serie de confusiones que afectarían concretamente esta característica de la ley penal que tiene que ser estricta, ¿no? Por ejemplo, nosotros citábamos hace un momento el delito de bigamia y señalamos que el tipo penal del 139 que regula el delito de bigamia señala el casado que contrae matrimonio. Será reprimido y me establece la pena. Es el casado que contrae matrimonio.
esa redacción no es muy adecuada, no es muy estricta, ¿no? ¿Por qué? Porque debería quedar claro que el delito de bigamia es el casado que contrae matrimonio con persona distinta, ¿no? Para que quede claro que eso es bigamia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, uno puede criticar la redacción del 139 porque no es estricta, no me delimita claramente la conducta que se quiere sancionar. Y pongo un ejemplo. Si una pareja peruana, por ejemplo, está en Estados Unidos y contrae matrimonio civil en Estados Unidos, y luego esa misma pareja, por circunstancias que vienen al caso, retorna a nuestro país, y esa misma pareja vuelve a contraer matrimonio acá en nuestro país, porque estaban viviendo 10 años en Estados Unidos, se casaron allá, retornaron acá y quisieron hacer una nueva celebración, seguían tan enamorados después de 10 años y además que querían una fiesta con todas sus amistades que no la habían visto durante esa década. Entonces, nuevamente contraen matrimonio, engañando al funcionario de la municipalidad de acá, diciendo que son solteros cuando en realidad ya llevan 10 años casados. En ese caso, literalmente se debería aplicar el 139. Con una interpretación literal uno diría, aquí el 139 es el casado que contrae matrimonio. Oiga, pero esta pareja que ya estaba casada hace 10 años, vuelve a contraer matrimonio acá. Eso implica que yo lo sancione por bigamia, ¿no? La lógica automáticamente es que se va a decir que no, porque la misma pareja puede contraer a veces matrimonio. Y eso es algo muy, sobre todo, por ejemplo, para el tema de nacionalidades, ¿no? Cuando una persona se casa con un ciudadano o una ciudadana extranjera y quiere adquirir la otra nacionalidad, se va a ese otro país de una de las parejas y contrae matrimonio. Por más que esté casado en nuestro país, contrae matrimonio. En el caso inverso, son dos peruanos que están casados, uno de ellos se va a trabajar a Estados Unidos, pero para hacer más fácil concretamente, puede ser que celebre otro nuevo matrimonio con la misma persona en Estados Unidos, ¿no? En ese caso, no se va a aplicar el delito de bigamia, ¿no? Pero no está bien redactado concretamente el tipo penal del 139. Claro, ahí es si yo parto de una interpretación literal, ¿no? Porque si alguien dice en ese caso, vamos a hacer una interpretación teleológica, ¿cuál es la finalidad de la ley? ¿Qué es lo que la ley quiere sancionar en el 139? Ahí sí yo puedo deducir que lo que quiere sancionar el legislador en el 139 es la persona casada que contrae matrimonio con persona distinta, ¿no? Bien, esta ley penal que me establece las conductas que constituyen delito y me establece la sanción, dentro de este aspecto es importante tener en cuenta que si bien la ley se expide por el Poder Legislativo, ustedes bien saben, tenemos otras normas con rango de ley, normas que no son propiamente leyes, pero tienen el mismo rango de ley, y al tener el mismo rango de ley, también pueden crear delitos y establecer sanciones penales, ¿no? Ahí tenemos, como ustedes saben, los decretos legislativos, ¿no? Que son aquellas normas que expide concretamente el Poder Ejecutivo previa delegación del Poder Legislativo, y que pueden crearse ahí delitos. Tan es así que el actual Código Penal se ha expedido mediante decreto legislativo, ¿no? Debió ser el Congreso el que debería expedir el Código Penal, pero fue el Poder Ejecutivo, o le delegaron esa facultad al Poder Ejecutivo. Tenemos todavía vigentes otros decretos legislativos importantes, como por ejemplo la Ley Penal Tributaria, es un decreto legislativo 813, o la ley de lavado de activos está con las modificaciones, está mediante decreto legislativo, ¿no? Son disposiciones que da el Ejecutivo. Pero no solamente hay norma que tiene el rango de ley los decretos legislativos, sino también están los decretos leyes, como ustedes saben, es decir, aquellos dados en gobiernos de facto, ¿no? En la actualidad tenemos un delito bastante importante que está básicamente regulado en la actualidad mediante decreto ley, que es todo el tema de terrorismo, ¿no?
que fue dado en un gobierno de facto, toda esa legislación, y se expidió mediante decretos leyes. Y esto se expide, estos decretos leyes, por el hecho de que lo que hace un gobierno de facto es, lo primero que hace es cerrar Congreso. Si ya se cierra Congreso, no hay poder legislativo, no hay leyes. Si se cierra Congreso, no hay delegación al Poder Ejecutivo, no hay decretos legislativos, y entonces ahí es que surgen estos decretos leyes, ¿no? Y también se hace referencia a otra norma con rango de ley, que es los decretos supremos de urgencia en materia económico-financiera, pero no se lleva en la práctica, en la actualidad que yo conozca, modificación al Código Penal mediante ese decreto supremo de urgencia. Si bien legalmente tiene el rango de ley, por tanto podría en delitos económicos, por ejemplo, hacerse una modificación mediante un decreto supremo de urgencia. Bien, entonces ya hemos explicado lo referente a la ley previa, la ley estricta y el otro punto que quería también es la ley escrita, ¿no? Esta ley escrita es que, como ya hemos indicado, tiene que estar plasmada en una normativa expresa, que en este caso es las leyes, dadas por el Congreso, y esta característica que la ley penal tiene que ser escrita es lo que me permite excluir concretamente la analogía como fuente del derecho penal, ¿no? No se pueden crear delitos mediante analogía, ¿no? Porque todo delito tiene que estar expresamente previsto en la ley. Y eso está reconocido expresamente en nuestro Código Penal, en el artículo 3 del título preliminar del Código, la prohibición de la analogía, ¿no? Que señala no es permitida la analogía para calificar el hecho punible como delito o falta, ¿no? Solamente la ley penal, ¿no? Y eso me lleva a que queda claro esta proscripción de la analogía para crear delitos, ¿no? Por ejemplo, si un hermano, dos hermanos ya son mayores de edad, viven en la casa de sus padres todavía, y uno de ellos mata al otro, ambos hermanos son descendientes de los mismos padres, están viviendo, vamos a decir, hace 20 años con sus padres, yo no puedo aplicar allí, por ejemplo, el delito de parricidio, ¿no? Porque el parricidio del artículo 107 me dice el que mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge, bueno, es cónyuge también, conviviente, es conviviente, y alguien podría decir, oye, pero a ese nivel de relaciones familiares también estarían los hermanos, ¿no? Pero por analogía, quiera alguien aplicar, en el caso de que un hermano mató a otro hermano, el delito de parricidio. Eso está proscrito, eso está prohibido, ¿no? Solamente aquella conducta que está expresamente prevista en la ley. Yo no puedo crear delitos por analogía. Distinto a eso es lo que se denomina la interpretación analógica, ¿no? Que interpretación analógica está referido a que hay determinados dispositivos legales, leyes que me regulan conductas, pero que la misma redacción de la ley permite supuestos analógicos, ¿no? Pero es una técnica legislativa, ¿no? Pongo como ejemplo el delito de violación del secreto de las comunicaciones, por ejemplo, el artículo 161 del Código Penal, ¿no? Aquí en 161 sanciona violación de la correspondencia el que abre indebidamente una carta, un pliego, un telegrama, radiograma, despacho telefónico, y después me dice, u otro documento de naturaleza análoga. O sea, otro documento de naturaleza análoga a la carta, al pliego, al telegrama, radiograma, despacho telefónico, ¿no? Es decir, allí la misma ley me está permitiendo esa interpretación analógica, ¿no? Es decir, similares a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, violación de la correspondencia, que alguien le abra una carta
a otra persona, que va dirigida hacia otra persona. Eso actualmente los medios de comunicación en los últimos ya es difícil, ¿no? Yo no veo ya que mucho correspondencia sean de cartas entre las personas. Hay otras formas. Por ejemplo, los emails, los correos electrónicos. ¿Qué pasa si una persona abre un correo electrónico de otra persona? Es decir, se consigue su y le abre el correo electrónico para hacer qué cosa, conversando con una determinada persona. ¿Puedo aplicar violación de la correspondencia? Se va a decir que sí. Si bien alguien diga, oye, pero aquí en el 161 no me dice correo electrónico, porque me dice carta, pliego, telegrama, radiograma, ¿qué va a responderse? Se va a responder, pero dice al final, y ese es por disposición de la ley, u otro documento de naturaleza análoga, y actualmente un documento de naturaleza análoga es concretamente los correos electrónicos, los emails. Por tanto, ahí yo puedo aplicar también el 161. Pero eso no es analogía de crear un delito por analogía, sino es una interpretación analógica permitida expresamente por la ley, ¿no? Bien, finalmente, para terminar, el último principio que queremos hacer referencia, al tercer principio, ¿no? Hemos explicado el principio de protección de bienes jurídicos, el principio de legalidad, y el tercer principio en general, el principio de culpabilidad. Y este principio de culpabilidad, primero aclarar que no me estoy refiriendo a la teoría del delito, de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, tercer elemento del delito, sino me estoy haciendo referencia a la culpabilidad en el sentido de la determinación de la responsabilidad que corresponde al sujeto por la conducta ejecutada. Es decir, solo es culpable aquella persona que ha realizado la conducta concretamente prevista en la ley. En ese sentido, no en el sentido de, vuelvo a repetir, como tercer elemento del delito, ¿no? Sino como principio general de culpabilidad, solamente puedo aplicar el derecho penal si es que esa persona es culpable. Y a partir de este principio de culpabilidad, en la línea que estamos interpretando o explicando, es que se derivan tres principios que son fundamentales y ustedes deben tener presente. Porque de este principio de culpabilidad se establece, en primer lugar, el principio de personalidad de la pena. ¿Qué es esto de personalidad de la pena? Que la pena es de naturaleza personal, o sea, solo puedo aplicarle la pena a la persona que es culpable. La responsabilidad penal no es transmisible. No es como en temas civiles, que si usted tiene una deuda y fallece, esa deuda puede pasar a sus descendientes. En materia penal, no. Y es este principio de personalidad de las penas, dentro del principio de culpabilidad, que me establece la pena solo a la persona que ha cometido el hecho delictivo. Si, por ejemplo, un hijo mayor de edad conduce un vehículo y atropella a una persona, imaginemos que este joven está estudiando la carrera de Derecho, tiene 22 años, y por conducir a excesiva velocidad, lamentablemente atropella a una persona y le causa la muerte, se le va a abrir un proceso por homicidio culposo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que bueno, primero, el dueño del vehículo no era el alumno de la que está estudiando Derecho, sino el padre. Y el padre vaya donde el juez que le ha abierto, y vamos a decir, le ha fijado incluso de detención al hijo, y le diga al juez, oiga, el juez, mire, el hijo está en los últimos años de su carrera de Derecho, es un alumno exitoso, aquí ha tenido un problema, porque no ha sido cuidadoso y lamentablemente pues atropelló a esta persona y le causó muerte, y por ende le propone al juez, ¿no? Estamos poniendo el ejemplo, que el padre diga, señor juez, yo voy a cumplir la pena por mi hijo, ¿no? Ya yo estoy mayor, aplíquenme la sanción que corresponda, yo voy a cumplir toda la sanción, pero inmediatamente pongo en libertad a mi hijo para que termine su carrera. Eso en materia penal no es dable, ¿no? O sea, no es permitido.
¿Por qué? Por este principio de personalidad de la pena, ¿no? La pena es personal. Solamente a la persona que ha cometido el ilícito penal se le puede aplicar la sanción penal, ¿no? Esa es una garantía, ¿no? Si bien en el ejemplo planteado no discutiríamos, por ejemplo, que el padre, que es el dueño del vehículo, es el tercero civil responsable, y entonces él va a asumir una responsabilidad desde el punto de vista civil. Aquí estamos yendo al punto de vista de la sanción penal, de la pena que se le aplicaría. Solamente se puede aplicar la pena a quien ha realizado correctamente la conducta. El otro principio que se deriva del principio de culpabilidad es el principio de responsabilidad por el acto. Y este principio de responsabilidad por el acto es que solamente va a responder penalmente las personas por las conductas que llevan a cabo, por las conductas que realizan, ¿no? O sea, el derecho penal regula conductas, sanciona conductas, pero no es como antiguamente se plantea un derecho penal de autor. Ustedes deben haber escuchado, hay derecho penal de autor y derecho penal de acto. El derecho penal de acto, a lo que estamos haciendo referencia, el principio de responsabilidad por el acto, dentro del marco del principio de culpabilidad, es que las personas penalmente responden por conductas realizadas. En cambio, el derecho penal de autor lo que decía es, no me interesa qué conducta realizado, yo lo voy a sancionar por las características de la persona. ¿Qué cosa ha hecho? No me interesa, es por las características de esa persona que el derecho penal va a sancionar. Eso se plantea antiguamente, ¿no? Y eso se estudia mucho en criminología tradicional, con Lombroso, Garófalo, Ferri, ¿no? Que el centro de análisis en ese momento de la criminología tradicional era la persona, el hombre delincuente, decían ellos, ¿no? Aquí hay que determinar las características del hombre delincuente, ¿no? Entonces, si una persona cumplía determinadas características, eso generaba que esa persona era un delincuente, ¿no? Podría ser que en ese momento no haya cometido todavía el delito, pero se decía, no, ya por tener esas características, en cualquier momento comete un delito. O sea, ya hay una peligrosidad por las características físicas o psíquicas que lo delatan, ¿no? Eso es el derecho penal de autor. El derecho penal de autor que se plantea en el positivismo italiano con Lombroso, pero que también se ha aplicado, pues, por ejemplo, lamentablemente en el régimen nazi, ¿no? El régimen nazi se aplicó, por ejemplo, un derecho penal para los judíos. El ser judío ya era delito, ¿no? En la época también en Alemania se sancionó la homosexualidad. Es decir, el hecho de que una persona es homosexual, eso ya es delito, ¿no? Iban a los establecimientos de exterminio, ¿no? Como existieron lamentablemente en Alemania, y los clasificaban, ¿no? Uno eran los delincuentes comunes, otro los judíos, y otro eran las personas que eran homosexuales, por ejemplo. Era una forma de clasificación, y dependiendo de eso iban y eran sancionados. ¿Qué conducta había hecho esa persona por ser judío? Nada. Puede ser que haya tenido una muy buena previa actividad laboral, económica, era adinerado, cumplía con sus pagos y tributos. No, pero aquí lo que interesa, y eso es derecho penal de autor, es la persona. Si usted es judío, entonces yo lo sanciono, ¿no? Por una característica física. El derecho penal actual no es un derecho penal de autor, es un derecho penal de acto. Lo que me interesa es qué conducta ha llevado a cabo esa persona, no las características de esa persona, no por sus características yo lo voy a sancionar, ¿no? Claro, eso es interesante porque este derecho penal de autor, y yo siempre lo comento, es en la sociedad, las personas de nuestra sociedad que no están incluso vinculadas al derecho, porque no han estudiado derecho, tienen detrás mentalmente un derecho penal de autor, ¿no? Sí, no sé si a ustedes alguna vez le ha ocurrido, pero hay casos, por ejemplo, que uno conoce a otras personas en una reunión social, comienza a conversar con esa otra persona, y de repente se va esa persona a seguir conversando con otras, y entre amigos comienzan a comentar, este es un estafador, ¿no? Porque, o sea, tiene todas las características de estafador, ¿no? Este es una persona peligrosa.
no es derecho penal de autor. Es decir, ahí, ¿qué conducta ha hecho esa persona? Solamente conversar. No, pero es que ya las características lo datan, la forma de ser. Yo ya digo que ese es estafador, ¿no? Es decir, eso es un derecho penal de autor, ¿no? Y eso últimamente se puede plantear incluso en Estados Unidos, con una muerte lamentable de una persona por parte de la policía, ¿no? De color. Puede decir, no, ya por el color que tienes tú eres delincuente, así que te tenemos que tratar así. Eso no es derecho penal de acto. O sea, ahí el derecho penal de acto diría, ¿qué ha hecho esta persona para que usted haga eso? No, es que el color ya es suficiente para aplicarle este tipo de medidas. Eso es algo que yo quería comunicarles, si bien en el derecho penal no se discute un derecho penal de acto, pero en nuestra sociedad hay un grupo de personas que tienen la mentalidad de derecho penal de autor. Es decir, que va dependiendo de las características de las personas tal como se van manejando, ¿no? Ahora, este derecho penal de acto es importante porque tiene vinculado lo referente a la acción penal, que muy brevemente solamente quiero indicar algunas características de la acción penal, porque por el temario que tienen, eso lo van a ver en profundidad en las siguientes sesiones, pero por lo menos para dar la idea, en este derecho penal de acto lo que hemos dicho es que el derecho penal lo que regula es conductas. Y actualmente, y eso está en nuestro Código Penal, en artículo 11, hay dos formas de conducta en materia penal, ¿no? La acción y la omisión, ¿no? Por eso nuestro Código Penal señala, son delitos las acciones u omisiones, ¿no? Es decir, y ahí me está haciendo referencia esa conducta del delito, puede ser por acción o omisión. El derecho regula conductas, pero esas conductas pueden ser por acción como por omisión. Ahora, hay que determinar en cada caso en concreto si ese delito admite ambas formas de conducta o una de ellas, ¿no? Un homicidio, por ejemplo, sí admite ambas formas de conducta, ¿no? Yo puedo matar a una persona mediante una conducta por acción, tomo un revólver, le disparo y lo mato, pero también yo puedo cometer un homicidio por omisión. Por ejemplo, si yo fuera médico y voy a matar a mi paciente y no le suministro el medicamento que requiere mi paciente con la intención de matarlo. En ese caso yo respondería de ese homicidio del 106 por omisión. Concretamente es lo que se denomina la omisión impropia o comisión por omisión, debido a que yo tendría posición de garante porque tengo obligación de custodiar, de cuidar a mi paciente, es lo que se denomina la asunción voluntaria, yo respondería. Pero el homicidio admite ambas conducta. Hay delitos que admiten solo una forma de conducta. Por ejemplo, violación, el delito de violación solamente se puede cometer por acción, no se puede cometer por omisión. O sea, por omisión no puede tener acceso carnal con otra persona, siempre requiere una conducta activa. Y hay otros delitos que solamente se pueden cometer por omisión y no por acción, ¿no? Por ejemplo, la omisión de auxilio. Del 127 de nuestro Código Penal, ese delito solamente admite conductas homicidas. Por tanto, si bien nuestro Código Penal establece que los delitos pueden cometerse por acción o omisión, uno tiene que analizar en cada caso en concreto si se admite una de ellas o se admite ambas, como en el ejemplo que hemos planteado del delito de homicidio. Es importante en este tema de la acción también tener en cuenta que lo que se regula al señalar conductas son las acciones de las personas naturales. Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico penal, no se considera que pueden ser autores de un delito las personas jurídicas, ¿no? Lo que en el código se denomina el actuar por otro en el artículo 27. ¿No? En este caso del actuar por otro, lo que señala nuestro Código Penal, que resalta nuevamente que las personas jurídicas no responden penalmente, lo que se denomina el societas delinquere non potest, sino que en esos casos, ¿quién va a responder si se utiliza una persona jurídica? Lo que se va a responder son las personas que conforman los órganos de representación de esa persona jurídica, llámese gerente, administrador, accionista de esa persona jurídica, ¿no? Ellos serían las personas naturales que responderían concretamente por esa conducta que se ha llevado a cabo, ¿no?
Ese tema de la responsabilidad de las personas jurídicas actualmente, pues, es uno de los temas que ya hay varios proyectos en el Congreso de la República para tratar de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas en materia penal, pero todavía no se ha aceptado y por eso es que no se ha promulgado esa posibilidad, ¿no? Allí parece ser, y esto lo comento en base a los proyectos que hay en el Congreso, que la idea es seguir un tema intermedio. El tema intermedio, por ejemplo, que se ha seguido en algunos países como Chile, es que en el tema de las personas jurídicas, lo que hacen normalmente en un inicio algunos países es incorporar la responsabilidad de personas jurídicas en algunos delitos nada más, ¿no? Para a partir de ahí comenzar a hacer la prueba si se pueden seguir ampliando a otros delitos. Es indudable que hay delitos que jamás va a poder cometer una persona jurídica, ¿no? Un delito contra la vida, un delito contra la libertad jamás va a estar una persona jurídica. Pero en temas patrimoniales, en temas económicos, puede una persona jurídica llevar actos y puede discutir si la persona jurídica como tal debe responder penalmente, además de las personas naturales, ¿no? Pero eso es un tema que en la actualidad, vuelvo a repetir, no está regulado. Hay sanciones administrativas, hay sanciones y consecuencias accesorias en el Código Penal. No son penas, no son las penas del artículo 28 de nuestro Código Penal. Y para terminar este tema de la acción, también es importante tener, y se reconocen actualmente, 3 casos en los cuales no hay conducta, no hay acción jurídicamente relevante. Son los casos de fuerza física irresistible del artículo 20, inciso sexto, ¿no? Donde ahí no hay acción, por eso declara nuestro Código Penal exento de responsabilidad. Los casos de los movimientos reflejos, ¿no? Que tampoco se consideran conductas, los estados de inconsciencia, ¿no? Que tampoco son hechos que constituyen conductas delictivas, ¿no? Y finalmente, para terminar, el último principio dentro de la culpabilidad es el referente al principio de dolo-culpa, que también está en nuestro Código Penal en el artículo 11, ¿no? En el artículo 11 se señala, como hemos dicho, son delitos las acciones u omisiones dolosas o culposas. Por tanto, en el Código Penal los delitos o son con dolo o son con culpa, siempre y cuando estén previstos en la ley, ¿no? Si no hay ni dolo ni culpa, uno no puede responder penalmente. Si no hay ni dolo ni culpa, eso es lo que se denomina un caso fortuito en materia penal, un resultado fortuito. Resultado fortuito es cuando ese resultado se ha producido sin dolo ni culpa. Y al no haber ni dolo ni culpa, eso genera que no hay responsabilidad penal, ¿no? Brevemente para explicar esta parte. El tema del dolo, como ustedes saben, está referido a que la persona al momento de realizar su conducta tenga la conciencia y voluntad de realizar el hecho. Si el sujeto tiene la conciencia y voluntad de realizar ese hecho, se va a decir su conducta es dolosa, ¿no? En un homicidio, por ejemplo, el dolo está referido a si la persona sabe que está matando con su conducta a esa otra persona. Si usted sabe, entonces ya su conducta concretamente es dolosa. Pero también hay una conducta culposa, y la conducta culposa es aquella que se da cuando la persona infringe un deber de cuidado, ¿no? Si usted infringe con su conducta un deber de cuidado y produce un resultado. Porque en el tema de las conductas culposas hay que tener claro que son siempre delitos de resultado. La simple conducta culposa no puede ser delito, solamente es delito la conducta culposa que produzca resultado. Y esa conducta culposa es infracción de un deber de cuidado. Por ejemplo, si una persona conduce su vehículo a excesiva velocidad, se va a decir, esa es una conducta culposa. ¿Por qué? Porque está infringiendo el reglamento de tránsito. Si por la avenida la velocidad máxima son 60 kilómetros por hora y esta persona en su vehículo estaba conduciendo a 100 kilómetros por hora, está realizando una conducta negligente, culposa, porque está infringiendo un deber de cuidado. Pero eso por sí solo, eso es lo que estamos indicando, no es delito.
porque es delito solo si la conducta culposa produce un resultado. Si ese sujeto que va a 100 kilómetros por hora, incluso se pase el semáforo rojo y lo detiene la policía, no ha cometido delito por más que su conducta es culposa, porque está infringiendo el deber de cuidado, en el sentido que está infringiendo el reglamento de tránsito al ir a excesiva velocidad y pasarse la luz roja. Pero si ese sujeto que va a excesiva velocidad se pasa la luz roja y atropella a una persona y la mata, ahí ya se produce un resultado. Por eso, en los temas de los delitos culposos, además de la infracción del deber de cuidado, tiene que producirse un resultado. Si se produce el resultado muerte, en el ejemplo que estamos planteando el conductor, sería homicidio culposo. Si el resultado no es la muerte, sino lesiones, serían unas lesiones culposas. Es decir, requiero siempre en los delitos culposos un resultado. Si no hay resultado, vuelvo a repetir, penalmente no se sanciona, ¿no? Es como el caso de la persona que por ejemplo, agarra y es un cirujano que opera estando ebrio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está ebrio? Porque está celebrando su cumpleaños del día anterior. Y ahí, aún así, en esas circunstancias, entra a la sala de operaciones, porque ya le han pagado la clínica anteriormente por anticipado el pago de esa intervención quirúrgica, entonces él dice, no voy a devolver mi dinero, así igual opero y opera, pero ese médico borracho realizó una operación correcta, o sea, salió bien la operación. Uno no va a discutir ahí, va a decirle a ese médico, usted es un negligente, usted es muy imprudente, usted ha realizado una conducta culposa, ¿cómo se le ocurre operar en estado de ebriedad? Ya. Pero lo que estamos indicando, eso no es suficiente para sancionarlo penalmente cuando es culposo. Cuando es culposo, tiene eso que produce un resultado. Y ahí la pregunta es, ¿salió mal la operación? Si salió mal la operación y sufrió lesiones su paciente, entonces ahí sí lo sanciono, porque hay un resultado y sería lesiones culposas. Si murió su paciente porque él operó estando ebrio, va a responder por ese resultado, como consecuencia de su conducta culposa. Pero si no hay resultado, vuelvo a responder, por más negligente que sea la persona, no va a responder. Y eso enmarcado dentro del principio que hemos comentado, del principio de intervención mínima. El derecho penal solamente en los casos graves interviene, y uno de los casos graves es en los delitos culposos, siempre y cuando se produzca un resultado. Si no hay resultado, no se responde. Indudablemente dentro del marco del principio de legalidad que esté previsto en la ley. Y termino con un caso concreto de estos temas del dolo y culpa, que hemos dicho, si la conducta no es ni dolosa ni culposa, pero se produce un resultado, no se responde, es un caso fortuito, ¿no? Está proscrita, como dice nuestro Código Penal, la responsabilidad objetiva, ¿no? Si una persona está conduciendo su vehículo a la velocidad normal, y de repente una persona que está en un paradero y el conductor va a la velocidad normal, está pasando al costado del paradero, y la persona que está de pie esperando su transporte público en ese momento sufre un desvanecimiento, ¿no? Por problemas que tiene, y se desmaya, y tiene tan mala suerte que se desmaya, pero cae a la pista en el momento en que está cruzando el vehículo, ¿no? Y eso genera que atropelle a esa persona y le cause la muerte. En ese caso, primero uno diría, nadie discute, porque si se hace el examen de qué murió esta persona murió producto de la colisión de este vehículo. A esta persona le rompió el cerebro porque le impactó el parachoque directo en la cabeza cuando estaba cayendo desvanecida. Ahí uno tendría que preguntarse, ¿esa conducta de ese conductor es dolosa? ¿Él quiso matar? No. ¿Es culposa? No, tampoco. Si está conduciendo a la velocidad permitida dentro del carril, ¿quién se va a imaginar que una persona se va a desmayar y caerle encima delante de su vehículo? Eso es, no hay ahí culpa por parte de la persona, y al no haber culpa, por más que se haya producido resultado, muerte, no se responde penalmente, ¿no? Por eso es importante ahí la regla, porque muchas personas no vinculadas al derecho en accidentes de tránsito dicen que
basta que exista un accidente de tránsito con resultado muerte para que automáticamente se diga, usted responde a la muerte. No, no es suficiente que haya habido el resultado. Usted, además de ese resultado muerto en un accidente de tránsito, me tiene que acreditar que yo actué culposamente. Si no actúo culposamente, ¿por qué voy a responder? ¿No? No se responde penalmente solo por el resultado, sino que ese resultado tiene que ser producto debe ser producto de una conducta dolosa o culposa. Bien, con eso entonces hemos hecho una explicación de estos principios fundamentales. Vuelvo a repetir, hemos dado unas ideas generales para un poco tratar de dar el panorama general. Entiendo que también varios de estos temas seguramente los van a tocar los otros ponentes en las siguientes sesiones, ¿no? Con lo cual, entonces termino, agradezco la atención y quedo a disposición si es que hubiera alguna inquietud. Muchas gracias, doctor Bramon, y felicitaciones por su brillante disertación. Vamos a elegir algunas preguntas que han hecho los participantes. El doctor Bradley Grau señala o pregunta, ¿la reincidencia y habitualidad como agravantes cualificadas en la determinación de la pena violan el principio de culpabilidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿O esto merece una reforma legislativa? Sí, bueno, el tema de residencia y habitualidad hay que recordar que ha sido incorporado hace pocos años en nuestro Código Penal. El Código Penal derogado tenía el tema de reincidencia, fue derogado cuando se promulgó el Código Penal actual del año 91. Y nuevamente por la frecuente comisión de delitos de determinadas personas que reiterativamente cometen delitos y cumplen su sanción o no son detenidos y vuelven a cometer delitos, etcétera, se reguló todo este tema de reincidencia y habitualidad. Particularmente, mi opinión, indudablemente actualmente está previsto en la ley, se aplica el tema de reincidencia y habitualidad. Por tanto, allí no voy a discutir que eso es así. En base al principio de legalidad hay que aplicar la reincidencia y habitualidad. Ahí no creo que no va la pregunta. Creo que la pregunta va en el sentido si yo considero que eso es adecuado o no. Particularmente yo estoy en contra del tema de reincidencia y el tema de habitualidad. Considero que esos casos no deberían establecerse concretamente como una forma agravada, porque en el fondo, en nuestro ordenamiento jurídico, el hecho de que una persona sea residente habitual lo que genera es un aumento de la sanción que le corresponde. Es como si fuera un agravante, pero ¿por qué consideramos que no debería admitirse? ¿Por qué? Porque si a una persona yo le voy a aplicar este criterio de reincidencia o habitualidad, estoy reviviendo un delito anterior, porque ya implica que ha cometido un delito y le han establecido una sanción. Pero como usted vuelve a cometer otro delito dentro de un determinado lapso de tiempo, este nuevo delito va a ser agravado. ¿Pero agravado por qué? Por un delito que usted ya fue sancionado. Es decir, a nuestro entender, transgrede el principio del non bis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Si ya fue sancionado por ese delito que cometió anteriormente y se le impuso una pena, ese delito no puede revivir como una forma agravada en un nuevo delito que cometa la persona, sea por residencia o habitualidad. Esa es nuestra opinión. Que eso siga nuestro Código Penal, creo que estamos diciendo claro que no, y por ende, desde ese punto de vista, más que todo por justificaciones de política criminal, es que se ha incorporado en este tema actual de la lucha contra la criminalidad, sobre todo con el tema de inseguridad ciudadana, se ha justificado estos casos para poder nuevamente incorporarlos en el Código Penal, ¿no? Como unas formas agravadas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de la doctora Marilu Pino. La doctora pregunta si la pandemia ha traído varios internos muertos y teniendo en cuenta que el Estado ha tomado medidas tardías de deshacinamiento y recién el Tribunal Constitucional ha ordenado de forma clara que se tomen medidas,
La realidad es que ya hay varios muertos. ¿Es factible que las autoridades estatales sean plausibles de responsabilidad penal por omisión, específicamente por el delito de exposición al peligro, con resultado muerte? ¿O es que se lesionaría el principio de legalidad? Ah, pero ahí, a ver, yo particularmente, estamos hablando en general, ¿no? Una cosa es la responsabilidad del personal médico, ¿no? O asistencial en general, en relación a estas personas que han, lamentablemente, bajo su cuidado, se han llevado, han ido al hospital y lamentablemente pues han fallecido, que yo puedo discutir la responsabilidad de ellos, que creo que la pregunta no está yendo por ahí, sino desde el punto de vista un poco político, ¿no? Es decir, las autoridades o determinadas autoridades, qué medidas tuvieron, si se han dado dentro de sus funciones, tomaron las medidas adecuadas o no. Ese es un tema que es muy interesante y muy importante porque hasta en eso copiamos. Ese es un tema que ya se ha hecho unas denuncias, por ejemplo en España, que ya están saliendo este tema del COVID-19, ya están ellos en plena salida y ahora han venido ya las denuncias. Entonces, porque se han realizado medidas con posterioridad, es decir, no en el momento adecuado. Pero si lo llevamos a nuestro Código Penal, hay que tener en cuenta que nuestro Código Penal, primero, si yo digo que las personas van a ser responsables, estamos hablando de temas, básicamente personas que tienen determinados cargos políticos que no debieron tomar las medidas correspondientes en su momento. Si yo digo hay que ponerle por exposición a personas a peligro, pero ese delito es doloso. O sea, yo tendría que poner tal argumento que diría, él intencionalmente, o la persona, ¿no? Que yo le voy a imputar responsabilidad, la persona intencionalmente realizó el tardío de esto para poner en riesgo la vida o la salud de esa persona. Tendría que enfocarlo desde ese punto de vista. Yo creo, puedo equivocarme, pero yo creo que ahí más que dolo ha habido negligencia, es decir, no han tomado las medidas porque no han sido capaces concretamente de cumplir adecuadamente sus funciones, pero me parece que es muy difícil que se pueda sustentar que existe ahí un dolo de exposición a peligro, porque vuelvo a repetir, eso partiría de que se diga que esa persona X tiene el cargo, por demorarse, él se ha demorado en tomar las medidas intencionalmente porque lo que quería era poner en riesgo la vida o la salud de las personas. Lo veo muy complicado particularmente de justificar, ¿no? Y por supuesto de las muertes directamente no, porque hay temas de imputación objetiva, que creo que es uno de los temas que van a ver, no se le podría imputar a ellos la muerte. Ahí hay un tema de responsabilidad política particularmente, ¿no? Penal tendría que acreditarse ese dolo, que es uno de los principios de la culpabilidad que hemos dicho, y yo lo veo un poco complicado que se pueda sustentar, ¿no? La siguiente pregunta, doctor, es del doctor Alexis Lino. Señala, en primer lugar quisiera que el profesor desarrolle sobre modelos alternativos de legitimación del derecho penal, dejando de lado el aporte funcional del profesor Jacobs, que se refiere solo a la estabilidad. Y en segundo lugar, siguiendo al profesor Amelung, si el derecho penal garantiza las condiciones de vida en comunidad, entonces la reflexión no debería tener su origen en el sistema social y no en la persona. Sí, ahí ese es todo un tema de discusión generales de derecho penal, ¿no? Actualmente lo que se plantea, y creo que es de manera mayoritaria, es que habíamos comentado el derecho penal de autor, de acto, perdón,
Es decir, lo que yo se regula son conductas, me establecen qué conductas son las que deben constituir delito y por tanto ser objeto de sanción. Ahora, distinto es, y creo que me parece que va la pregunta y yo diga, oiga, pero esto no está solucionando nada, el derecho penal a regular conductas. Y es que el derecho penal en la práctica no está para resolver los problemas sociales. O sea, partiendo en la lógica tradicional, por eso decíamos derecho penal como última ratio, es caso extremo. O sea, no es función del derecho penal que las personas concretamente cambien sus hábitos, sus conductas y se adecúen a determinados parámetros. Ese es un problema en sí de la sociedad, que ahí lo que importante es que las personas comiencen a respetar, ¿no? Es como que en este momento, con estas noticias que salen del COVID, de repente se publica inmediatamente con este Congreso una modificación que diga el que no respeta las normativas sanitarias, trata de llevar mascarilla, el otro, esto es delito, ¿no? El derecho penal, si vamos a esperar que el derecho penal solucione los problemas, lamentablemente yo creo que no va a ser, ¿no? Es decir, el derecho penal creo que la experiencia demuestra que no va a solucionar problemas. Lo que trata es de evitar que posteriormente se vuelvan a cometer los hechos delictivos, ¿no? Y ese tema de las normas, claro, el que se vaya a las normas sociales, el otro, es como se plantea actualmente en el derecho, el principio de legalidad es una garantía para las personas, porque si comenzamos a introducir otro tipo de instrumentos o otro tipo de criterios para valorar y considerar como delito, eso indudablemente va a generar transgresiones, creo, de derechos fundamentales, ¿no? Pongo un ejemplo para terminar este punto que es bastante amplio, ¿no? Pero a mí particularmente me llamó la atención mucho una sentencia de la Corte Suprema, porque en los casos de grabaciones de llamadas sin autorización, ¿no? Clandestinas, eso se establece que indudablemente se afecta un derecho fundamental que es la intimidad de las personas, ¿no? Las grabaciones ilegales, ¿no? No solamente de telefónica, sino también con videos, etcétera, que se graba a las personas sin autorización judicial. Y ahí lo que se discutió en ese caso es si eso era prueba prohibida, es decir, el hecho de que se graben conversaciones de personas sin autorización judicial, mandato judicial, ¿es una prueba prohibida o no? Y ahí, por ejemplo, hubo un caso que no diré cuál, pero seguramente ustedes inmediatamente deducirán, la Corte Suprema dijo, las grabaciones sin autorización del juez transgreden derechos fundamentales, pero, y ese es el agregado que hizo, esto, en este caso, no es prueba prohibida, no es prueba ilícita, porque hay un interés superior que es el de la sociedad de conocer realmente y descubrir estos actos de corrupción. Y entonces estableció una excepción a un derecho a través de una lógica, y dijo, sí, no voy a discutir que aquí se ha afectado un derecho fundamental, que es la intimidad de la persona, pero como hay un interés superior de la sociedad en conocer estos actos de corrupción y sancionar estos actos de corrupción de la lucha contra la criminalidad, entonces ya ese derecho fundamental que se ha lesionado, en este caso, no genera la prueba ilícita. Si yo voy a comenzar a introducir ese tipo de criterios, voy en contra del principio de legalidad, es decir, el principio de legalidad me establece si se afecta un derecho fundamental, ya es prueba ilícita y se acabó el tema, pero que me digan, no, es que si bien es una prueba ilícita, pero como hay un interés superior de conocer verdaderamente los actos criminales que se han cometido, y con eso me salto a la torera el principio de legalidad, eso a nuestro entender genera un montón de discusión, porque ¿quién es una persona autorizada para decir cuál es el interés de la sociedad? ¿Qué interés de la sociedad? ¿De tu grupo, del otro grupo, o todos tenemos un mismo interés? Es una serie bastante discutible, por eso hasta cierto punto, si bien el derecho penal no es
una solución absoluta, acorde, que es indiscutible, pero dentro de las medidas creemos particularmente que es la que ofrece, con sus limitaciones y problemas, garantías para las personas para que sepan en qué casos realmente pueden ser objeto de sanción. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta. La doctora Sharon Delgado inquiere, respecto al derecho penal de autor, ¿se puede considerar que nuestro ordenamiento jurídico penal tiene algunos rasgos de este respecto a la medición de la pena, inclusive en las medidas de seguridad, entendiendo a que el derecho de autor se centra en la personalidad de la gente? Sí, o sea, ese es un tema que actualmente por eso se pueden discutir algunas medidas, pero desde el punto de vista teórico, las sanciones penales pueden ser penas o medidas de seguridad. Las penas, que es para temas de delitos y faltas, ahí gira en torno al principio de culpabilidad, que es lo que hemos explicado. Pero las medidas de seguridad no giran básicamente en torno al principio de culpabilidad, sino las medidas de seguridad giran en torno al tema de peligrosidad, que es otro principio, pero para esos casos, ¿no? Porque normalmente estas medidas de seguridad implican que la persona no esté en la plenitud de sus facultades para poder hacerse una valoración adecuada. Y entonces ahí más que todo es una conducta que genera un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces ahí el parámetro es distinto. Por eso, en ese tema podría discutirse en el tema de medidas de seguridad ese tema de el principio de igualdad, o mejor dicho, de derecho penal de autor, porque gira en torno, y eso es válido plantearlo, el tema de la peligrosidad. Y el tema de peligrosidad tradicionalmente, actualmente el derecho penal trata de desterrarlo, ¿no? Salvo en el caso de medidas de seguridad. Yo no puedo sancionar a una persona por el tema de peligrosidad, porque es más peligroso o no, si bien en algunos casos puede justificarse, ¿no? Y a su vez puede ser criticado. Lo llevo a un caso concreto de un acuerdo plenario que ha habido de robo a mano armada, donde señalan, por ejemplo, que la Corte Suprema que las armas de juguete, ¿no? Son considerados dentro del agravante a mano armada, ¿no? Tradicionalmente ahí la justificación del agravante a mano armada era por el tema de la peligrosidad. El sujeto que roba con un arma, ¿no? Genera un mayor riesgo, un mayor peligro a los bienes jurídicos. La Corte Suprema ha dicho no, porque ahí no me interesa el tema de la peligrosidad, sino debe girar en torno un poco a la alevosía contra la víctima. Cómo se genera ese estado de incertidumbre de la víctima, si el arma es verdadera o no, en base a ese nivel, ya se justifica una sanción. Entonces, es un tema ahí que se puede plantear porque últimamente incluso la Corte Suprema está tomando en cuenta, y ese es un punto que es importante comenzar a trabajarlo, que no solamente se analice al autor, sino también a la víctima del delito. Para configurar el delito no es suficiente estar sacando resoluciones de la Corte Suprema con la conducta del autor, sino la conducta de la víctima, que en los temas de imputación objetiva es la competencia de víctima, ¿no? Es decir, ahí ha salido un caso de estafa de una señora que estafó a varias personas con la venta de vehículos no siendo la propietaria, un tema típico de estelionato, y allí la Corte Suprema ha absuelto a esta señora y ha puesto una sentencia vinculante diciendo, oiga, pero como usted era empresario y usted podía ir a registros públicos, a registros vehiculares para ver quién era el propietario y no tomó la diligencia, usted víctima, no tomó esa diligencia, entonces usted asuma las consecuencias y ha absuelto a la señora por estafa. Nadie discutió que en ese caso esa señora engañaba a estas personas, sino lo que está diciendo es que también en el delito tiene que demostrarse, hay que analizar en algunos casos la conducta de la víctima. Son temas que indudablemente generan discusión, ¿no?
Profesor, ¿Sí? profesor. Sí. La siguiente pregunta es, usted mencionó que en las personas jurídicas no responden penalmente en el Perú. La ley 30.424 regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y establece sanciones como multas, disolución y decomiso. ¿Estaríamos ante una responsabilidad administrativa o ante una responsabilidad penal mal llamada administrativa? Sí, ahí, a nuestro entender, eso es un tema de responsabilidad administrativa, no es un tema de responsabilidad penal, porque, bueno, temas primero formales y temas materiales. De punto de vista de formales, solamente son penas, se le aplica penas o se consideran penas las que están previstas en el artículo 28 del Código Penal, donde ahí se establece el listado de penas que tiene nuestro Código Penal. Si bien ahí está la pena de día multa, esa pena de día multa es que la única que podría asimilarse en ese caso al tema de la persona jurídica, porque el tema del comiso son sanciones administrativas que en el Código Penal se denominan de consecuencias accesorias. Pero el tema que uno vaya, y ahora voy a la parte sustantiva, de responsabilidad de las personas penales, de las personas jurídicas, partiría, y eso es lo que no se ha hecho, y eso es un tema que no se habla mucho porque es tema teórico, es el tema de una estructura del delito. Porque el delito está estructurado en base a las conductas, a la acción de la persona, ¿no? Que ya hemos dicho, puede ser por acción o por omisión, pero en términos generales la acción de las personas es lo que regula el derecho penal, las conductas de las personas. Pero en el tema de las personas jurídicas, allí tendría que crearse una nueva estructura del delito. O sea, ¿cómo manejo yo en un tema, una persona jurídica, el tema, por ejemplo, del dolo culpa? ¿Cómo manejo el tema de la acción? Porque la acción es de la persona jurídica o de las personas que conforman la persona jurídica, ¿no? Es decir, tengo que ver todos nuevos criterios de tipicidad, nuevos criterios de antijuricidad, nuevos criterios de culpabilidad para personas jurídicas. Y tal como siempre se ha trabajado, es que se está pensando en personas naturales que son responsables en el derecho penal, ¿no? Esto de que el principio de la responsabilidad personal es de la persona que ha realizado la conducta, el tema del dolo culpa, cómo lo manejo si es una persona jurídica, porque es una decisión de la persona jurídica o es una decisión de las personas que conforman la persona jurídica. Ese es todo un tema que actualmente implicaría toda una revisión a la teoría del delito para personas jurídicas. Por eso es que es un tema que no es sencillo, ¿no? No basta con que yo diga, la persona jurídica va a responder penalmente por tal conducta con tal sanción, ¿no? Porque ahí hay que tener todo un sustento detrás. El sustento detrás es, yo en la persona jurídica requiero analizar tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y cada uno de esos elementos, cuál es la característica cuando es una persona jurídica. Eso no se ha trabajado, ¿no? Aparte del tema de las sanciones, ¿no? Claro que pueden haber sanciones como tema de multa, tema de suspensiones definitivas, temporales, etcétera, pero tengo que tener criterios y parámetros y eso no se ha trabajado, ¿no? Por eso es que es un tema ahí abierto en el derecho penal. La tendencia a nivel extranjero es comenzar a ir incorporando responsabilidad penal de las personas jurídicas en determinados delitos. Es como un tema de prueba, porque básicamente se plantea, por ejemplo, debería responder penalmente la persona jurídica en temas de lavado de activos, en temas financieros, ¿no? De crimen organizado. Ahí es donde se está queriendo incorporar, ¿no? ¿Hasta qué punto es adecuado, qué va a solucionar o no? Ese es otro tema que tampoco se ha trabajado. Por eso yo lo veo muy difícil que se pueda incorporar, salvo que sea una medida sin mayor trabajo detrás, ¿no?
Para terminar, doctor, una última pregunta. Recientemente, el Congreso de la República ha aprobado sancionar con pena privativa de la libertad la especulación, el acaparamiento, la adulteración, que en el, y que en el caso de la especulación en particular es más una modificación a la espera de su promulgación, publicación y por último entrar en vigencia como delito. La acción regulada como especulación, acaparamiento y adulteración, ¿se habría respetado en su sintaxis el principio de mínima intervención a fin que intervenga el derecho penal? Sí, bueno, a ver, en este momento el delito de especulación y adulteración ya está en el Código Penal, ¿no? O sea, cuando se promulgó el Código Penal se comprendía como delitos el acaparamiento, la especulación y la adulteración. Eso fue en el año 91, ¿no? Artículos 233, 234 y 235 del Código Penal. Lo que pasó es que, y también había delitos de abuso de poder económico, ¿no? Que fue un delito también que se trabajó mucho en doctrina, pero luego por los convenios internacionales, tratados internacionales de básicamente comercio internacional, se planteó que el contemplar esos delitos, o sea, esas conductas como delito, transgredía las normativas de otros países. Entonces el legislador lo que hizo fue que eso quede solamente como sanción administrativa. Entonces ahí lo que ocurrió en nuestro código, por ejemplo, es que desapareció el delito de abuso de poder económico, que es todo el tema de monopolios y de oligopolios, estaba previsto en el Código Penal en el 232 y fue derogado, pero no por un razonamiento personal, sino yo diría básicamente imposición de convenios internacionales, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo yo, empresa extranjera, voy a venir a tu país y tú tienes libre delito de abuso de poder económico, cualquier cosa, y yo cojo el monopolio, vas a denunciar penalmente? Entonces, prácticamente fue una imposición al Estado peruano que derogase varias normas. Dentro de esas derogaciones es que se derogó abuso de poder económico y acaparamiento, pero actualmente está vigente la especulación y la adulteración. Lo único que estarían incorporando propiamente es acaparamiento, pero allí, o sea, en ese sentido, primero decir, no es una novedad en nuestra legislación, eso en el año 91 estaba vigente, es reincorporar nuevamente esa conducta como delito. Pero si es por este tema del COVID-19, particularmente en este momento nos parece un poco absurdo. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado ese tema, pero uno de los graves problemas que hubo en su momento cuando estuvo vigente nuestro Código Penal es que básicamente los delitos están referidos a artículos considerados oficialmente de primera necesidad, ¿no? Acaparamiento de artículos de primera necesidad, adulteración de artículos de primera necesidad, etc. Y eso implica, y son leyes penales en blanco, que existe una normativa administrativa que me diga qué es un artículo de primera necesidad. Porque esto se dio en la época que ustedes sabrán y todos vivimos de escasez, ¿no? Había escasez de arroz, azúcar, pan, entonces ya eso salía un dispositivo un día a otro, esta es primera necesidad y este es el precio, se acabó la historia, y si usted lo vende a un precio mayor o lo adultera el peso, etcétera, yo lo sanciono penalmente. Ahí lo que se discutía mucho es el tema de economía de libre mercado, es decir, en una sociedad donde el precio lo fija la oferta y la demanda, no debería concretamente regularse eso. El problema ha venido, como normalmente ocurre en época de crisis, ¿no? Como es la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con medicamentos, ¿no? Que las personas guardan medicamentos, algunas farmacéuticas, para farmacias, más que farmacéuticas, farmacias para luego venderlas a un precio mayor, y entonces se comienzan a enriquecer. Pero eso yo particularmente, lo más importante ahí creo que es operativos desde el punto de vista administrativo, que detecten esos hechos y se sancione la captura de esas personas más que un proceso penal, ¿no? Y el tema es que, y eso es un comentario general, el derecho penal normalmente reacciona ante hechos, pero como hemos dicho, una de las características de la ley penal es que la ley tiene que ser previa. Si yo ahora incorporo
el acaparamiento de acá a un mes, y esperemos que en un mes ya haya esta etapa, ya no voy a tener conductas, porque si ya salimos de esta etapa, ya no va a haber normalmente el delito de acaparamiento. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué se regula o reacciona el derecho penal tan tardío? Ese es un poco ahí el inconveniente, ¿no? Yo creo que eso particularmente siempre he sido de la opinión, y está previsto en nuestro Código Penal, y que con sanciones administrativas, siempre y cuando se dieran y hubiese buenos operativos, creo que sería suficiente, ¿no? Porque en esos casos, ahí lo que más duele a esta persona es la sanción económica, ¿no? El hecho que le cierren el negocio, ¿no? Que le hagan una clausura, eso es lo que afecta más que una intimidación ante un proceso que, como ustedes saben, va a demorar un par de años hasta que se demuestre si es responsable o no, ¿no? Muchas gracias, profesor Bramón. Con esto último hemos concluido su ponencia el día de hoy. Invitamos a los participantes a entrar mañana nuevamente a la plataforma. El profesor García Cabero desarrollará los temas de acción y tipicidad, y les agradecemos nuevamente al profesor Bramón por su brillante disertación. Muy buenas noches, doctor Bramón. Ya, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Con eso hemos concluido la sesión. Buenas noches.